Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a nuestra última sesión de la clase de sociología. El día de hoy vamos a hablar de un personaje que se llama Manfred Max Neff. En realidad vamos a no hablar de la vida de él, sino una mini biografía de él y de sus postulados, de sus contribuciones en el mundo de la economía, pero que tienen un impacto social o que tuvo un impacto social. Y de hecho va a seguir teniendo impacto social sus postulados, sus tesis, sus teorías que Max Neff escribió. Y de eso vamos a hablar. Primero déjenme comentarles una pequeña mini biografía de quién es Max Neff. Él estudió economía en Estados Unidos, si no mal recuerdo, en la Universidad de Berkeley, y ahí mismo fue profesor, se dedicó a estudiar los problemas de los países que están en vías de desarrollo. Él trabajó también para diferentes organizaciones, diferentes empresas, como por ejemplo trabajó en la ONU o para organizaciones de la ONU y en diferentes universidades de Estados Unidos y en América Latina. Inspirado por una frase de Schumacher, que dice small is beautiful, como lo pequeño es hermoso. Él, a partir de esa frase, desarrolló sus dos teorías, tesis, que una se llama economía descalza y la otra se llama economía a escala humana. Y esos criterios de la escala humana, o sea, referente a la economía y de la economía descalza, los escribió en los años 80 y le hicieron una entrevista. Un tal Goodman le hizo una entrevista y le dijo que definiera qué es eso de economía descalza, ¿no? Y él la define de esta manera, que la economía neoliberal dominante hoy en día es una disciplina desmadrada, es decir, es una disciplina que se olvidó de su mamá o que no tiene mamá. Y continúa diciendo que hemos llegado a un punto en el que la economía está, o mejor dicho, dice que la economía debería estar al servicio de, de las personas, pero hoy en día las personas son o somos los que estamos al servicio de la economía. Así describe lo que es la economía descalza. Pero lo interesante es saber de dónde surge el concepto de economía descalza. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con eso de descalzo, no? Y bueno, Amy Goodman es la que lo entrevista y le empieza a cuestionar sobre que explique un poquito sobre el concepto de la economía descalza. Y él dice, Max Neff dice que eso es una metáfora. Es una metáfora que él utiliza para dar a entender la economía en general. Y, y bueno, él cuenta que vivió más de 10 años en las comunidades rurales indígenas, en la selva o en la jungla, en diferentes países de América Latina, sobre todo en Perú y en Chile. Pero cuando se va a vivir a las junglas, él antes de eso estaba trabajando en Estados Unidos. De hecho, una empresa muy famosa, no recuerdo la corporación, lo había nombrado como presidente o vicepresidente. Era un puesto muy importante, una compañía muy importante en Estados Unidos. Y un día que iba a ir a su trabajo, en la madrugada, se cuenta por ahí la anécdota de él, que empezó a escuchar una obra musical de un personaje de la música clásica, ¿no? No sé si era Chopin, Beethoven, Mozart, no recuerdo quién era, ¿no? Y el punto es que esa melodía lo inspiró y le dio iluminación o entendimiento y llamó a su empresa y dijo que renunciaba a ese tipo de trabajo, tomó, tomó sus maletas y se regresó a América Latina y se fue a vivir 10 años en la jungla con la gente pobre. Es decir, se encuentra cara a cara con un señor que tiene una esposa con 5 hijos que viven en una chocita en medio
a la orilla de los lagos, donde hay lodo, donde no tienen cama, donde se duermen en el piso, en la tierra, porque ni piso tienen, comen lo que la naturaleza les da. Y él vivió con ellos ahí durante 10 años para entender qué es, qué es la vida de ellos, cómo es la vida de ellos, qué es la pobreza, para entender la pobreza. Entonces, él así clasifica lo que es la economía descalza y da otro ejemplo respecto a una pregunta que le hace Amy Goodman que explique más la metáfora. Entonces, él dice que nuestra sociedad ha llegado a un nivel de entendimiento que, que no es más que entendimiento, sino más que conocimiento. Porque mira, dice, tú puedes leer mucho, puedes saber mucho sobre el amor. Es un ejemplo, ¿no? Puedes leer todas las poesías de Nicanor Parra, de Charles Baudelaire, de Alfonsina Storni, de Alejandra Pizarnik, de Jaime Sabines, Amado Nervo. Te puedes leer toda la poesía, literatura universal, puedes saber todo lo que es de poesía. En teoría, puedes conocer mucho sobre lo que es el amor, pero nunca lo vas a llegar a entender, a comprender, que es el concepto del entendimiento, como lo manejaba, si se acuerdan, que lo vimos en otra sesión, Max Weber, el entendimiento, el Verstehen. Nunca vamos a llegar al entendimiento, decía él, si no lo vivimos. Si no te enamoras, nunca vas a saber qué es el amor. Aunque hayas leído todo sobre poesía, sobre el amor, nunca vas a saber qué es el amor a menos que te enamores. Entonces, él ponía esta metáfora y decía, muchos economistas están desde sus oficinas entendiendo y manejando el Producto Interno Bruto, la bolsa de valores, todo desde la oficina, pero no conocen realmente qué es la pobreza. Entonces él dice, yo me fui a vivir allá para entender qué es la pobreza y cómo lo viven la gente que están en esas condiciones. Y por eso se llama economía descalza, porque él vivió 10 años con la gente que vive descalza, que vive en el lodo, que vive en el agua, que vive en la selva. Y dice, esa es la economía descalza, que yo quise entender cómo lo ven ellos, porque si yo les hablaba a ellos que del Producto Interno Bruto, ¿será que me iban a entender? Definitivamente que no. Entonces, los economistas de su oficina hablan de Producto Interno bruto, mientras que los que están viviendo en la pobreza no saben ni tienen idea de qué es eso. Entonces, yo me fui a vivir con ellos para entender qué es la economía, qué es la pobreza. Y desde a partir de que desde allá vivió con ellos, sale con otra visión y crea sus teorías. O sea, sus teorías no las creó después, no las creó antes, perdón, sino que las creó después de haber vivido con ellos. Y bueno, hay mucho más de la entrevista, pero no quiero hablar de la entrevista, pero eso nada más para que tengan una idea de cómo surge su teoría de él, sus ideas de Max Neff, muy interesantes. ¿Qué tiene que ver con esto de Max Neff en un ejemplo local? Max Neff insistía en que deberíamos apoyar las economías locales, las economías primarias o locales. Ejemplo, él estaba en desacuerdo de que nosotros como consumidores, como sociedad, siguiéramos consumiendo el producto que nos venden los monopolios o las empresas oligárquicas. Oligárquicas o monopolios son familias, son personas únicas que tienen el control de una empresa o de una empresa que se ha multiplicado, que se ha proliferado en el país o a nivel nacional y que solo ellos reciben la riqueza. Por ejemplo, Grupo Carson, Grupo FEMSA, Grupo Salinas. Oxxo es una de esas empresas de los grupos, no sé si es de FEMSA o Carson, no recuerdo. Oxxo vino a desplazar a todas aquellas tienditas que estaban en nuestras colonias. Muchas de esas quebraron o cerraron debido a los Oxxos. Hoy la gente va y compra en un Oxxo. Al tú comprar en un Oxxo, según la postura de Max Neff, claro que Max Neff no está hablando de los Oxxos, pero yo te lo estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Si tú compras en un Oxxo, estás enriqueciendo el bolsillo de un monopolio, de una familia que es multimillonaria. En lugar de comprar en un Oxxo, como ya mucha gente lo ha entendido hoy aquí en Tijuana, en lugar de comprar en un Oxxo, en lugar de comprar en un Soriana, que son empresas de monopolio oligárquicas, la gente de aquí de Tijuana, la que es consciente,
apoya su economía local, apoya las tienditas y apoya, por ejemplo, compra en Calimax. Calimax, ¿por qué? Porque Calimax es una empresa local, es una empresa de Baja California, de aquí de Tijuana, es una empresa que la economía y el producto se queda aquí mismo. O sea, las ganancias se quedan para el beneficio del mismo estado, de la misma región. No se va a México, a donde viven estos oligarcas o esta gente que son dueños de esas empresas. Eso es lo que propone MaxNIF, apoyar a la economía local, que no hagamos, que no enriquezcamos más a las compañías nacionales o transnacionales. Eso es lo que él propone. Eso, cambiar el concepto de la mentalidad de estas personas está muy difícil hoy en día, ¿no? Pero bueno, esa es su idea de él. Vamos rápidamente a analizar algunos puntos que hay aquí. Son muchos puntos, pero no se los voy a explicar todos porque hay mucho, ¿no? Rápidamente se los voy a ir leyendo y en algunos puntos me voy a detener a explicar. Algunos postulados de esta economía del desarrollo humano. La economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. El desarrollo se refiere a las personas, no a los objetos. Generalmente en nuestro país hay mucho desarrollo, pero desarrollo en la tecnología, en la medicina, desarrollo en la industria comercial, en la industria alimenticia, pero las personas no están desarrollándose. No hay desarrollo profesional, no hay desarrollo espiritual, no hay desarrollo social, no hay desarrollo cultural. Solo se sigue desarrollando. Hay mucho crecimiento en el país, pero no hay desarrollo en la persona. Hay crecimiento económico para las empresas, para los oligarcas, para los monopolios, para los capitalistas, pero no hay desarrollo en las familias. El crecimiento no es lo mismo que el desarrollo. ¿Por qué? Porque el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento, es lo que les estaba comentando ahorita. Crecimiento es una cosa, crecimiento económico, pero el hecho de que haya crecimiento económico no significa que haya desarrollo. En la época de Porfirio Díaz hubo crecimiento económico, sí, pero solamente el 3% de la población era rica y el 97% era pobre. No hubo desarrollo social. Ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas. La economía es un subsistema de un sistema mayor y finito que es la biosfera y por tanto el crecimiento permanente es imposible. Él insiste que es muy importante cuidar la biosfera, los recursos naturales, que la economía debe estar al servicio de la biosfera, no la biosfera al servicio de la economía, que es lo que han hecho hoy los capitalistas, extraer todos los recursos naturales de la biosfera, contaminar la biosfera, saqueando la biosfera y enriqueciéndose los capitalistas, cuando la economía debería estar para favorecer y multiplicar la biosfera, cuidar nuestra biosfera. Eso es lo que él dice. Y pone un ejemplo, esto de la biosfera. En su país, en Chile, dice que un día estaba en un restaurante, pidió un café y le pasaron unos sobrecitos de crema. Y la crema decía que era era importada desde Nueva Zelanda. Y él empezó a investigar más sobre eso y esa leche se iba de su país a Nueva Zelanda y de Nueva Zelanda la mandaban procesada en los sobrecitos ya para leche, o sea, como crema, mejor dicho. Y él decía, ¿cómo es posible que siendo de aquí el producto original, luego lo manden a Nueva Zelanda y lo manden de allá para acá y yo lo tenga que comprar o pagar más caro? Y se puso a meditar sobre eso y eso describe también acerca de cómo es posible que se está dañando el ecosistema. ¿Por qué? Porque lo traen en barco desde Nueva Zelanda hasta Chile. Entonces, imagínense cuánta contaminación hay, cuántos meses trae el barco ese producto, cuánta contaminación hay para el ecosistema por el tipo de combustible que utilizan los barcos. Entonces, y luego pagando impuestos, pagando el tax, la importación por ese producto. Entonces, eso es lo que veía él. Ningún proceso de interés económico, bajo ninguna circunstancia, puede estar por encima de la vida. Y veamos otros. ¿Cuándo un proceso de desarrollo es mejor que otro? Se le pregunta a él, ¿no? Y él dice, un proceso de desarrollo es mejor cuando mejora más la calidad de la vida de las personas. Entonces, un proceso de desarrollo va a ser mejor si está orientado a mejorar la vida de las personas, la vida de una nación. Si está para enriquecer los bolsillos de los oligarcas o de los capitalistas, definitivamente que ese proceso de desarrollo no es el indicado, según la postura de Max Neff. Y le pregunta, ¿y de qué depende la calidad de vida? La calidad de vida depende, según él, de las posibilidades de satisfacer adecuadamente las
necesidades básicas fundamentales. Y ahora nos preguntarían, ¿cuáles son esas necesidades básicas fundamentales que se deben satisfacer? Él nos responde y nos pone aquí un ejemplo de las necesidades que son muy diferentes a los satisfactores. Las necesidades son finitas, es decir, se pueden contar y son poquitas, se pueden clasificar y son invariables, es decir, que no cambian, que no varían. Son muy pocas, se pueden clasificar, pero no varían. Diferente a los satisfactores. Los satisfactores son las formas o los medios para satisfacer las necesidades. Y esos medios o esos recursos los utilizan el gobierno y sus instituciones para poder llegar a satisfacer esas necesidades. O las empresas o las industrias o los otros aparatos ideológicos son los que utilizan esos satisfactores. Ahorita vamos a ver cuáles son las necesidades y cuáles son los satisfactores. Por lo tanto, los satisfactores son diferentes a lo largo del tiempo, cambian, a diferencia de las necesidades, cambian y cambian porque cada administración, cada gobierno va cambiando sus procesos de transformación. Bien, vamos a ver cuáles son esas necesidades. De manera muy general son 4 que se deben cubrir, necesidades fundamentales. El ser, el tener, el hacer y el estar. Ok. Y las clasificamos rápidamente en necesidades axiológicas que tienen que ver con valores fundamentales de la vida. Por ejemplo, la subsistencia es una necesidad básica fundamental. La subsistencia, o sea, sobrevivir, la protección. El Estado te debe garantizar la protección y también la familia y muchas otras instituciones te deben garantizar la protección. En la empresa te debe garantizar la protección de tu trabajo. Entonces, hay muchas formas de cómo se debe garantizar la protección. El afecto. Y ahorita vamos a ver dónde se da el afecto, dónde se desarrollan todas estas necesidades básicas que se deben cubrir. La subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento. No le llama conocimiento. Fíjese que Max Neff no le llama conocimiento, porque conocimiento, ya dijimos, puedes tener mucho conocimiento y conocimiento significa estar apartado, como estar en tu oficina. Entendimiento es meterse de lleno, conocer, como lo decía Max Weber, vivir en el mundo de ellos, entender ese lenguaje, esos códigos. Ese es el entendimiento, esa es la comprensión, ese es el Verstehen. Y Max Neff leyó muy bien a Max Weber y entendió lo que Max Weber estaba diciendo. Una cosa es el conocimiento, estás apartado de la realidad, y el entendimiento es vivir dentro de esa realidad y conoces y comprendes y tienes comprensión de los hechos. La participación es otra necesidad, el ocio, pero el ocio no es como tirar barra, estar de oquis sin hacer nada, ya lo vamos a ver. Creación, que es el arte, la identidad, la identidad tiene que ver con la cuestión de identificarte con tu cultura, con tu patria, con tus valores, la libertad. Esas son las necesidades básicas que se deben cubrir en una persona, en una familia y en una sociedad. Aquí está la matriz de necesidades que Max Neff propuso. No se las voy a leer todas, solamente voy a tomar unas de ejemplo para que nos dé el tiempo. Por ejemplo, subsistencia en las 4 dimensiones: ser, tener, hacer y estar. La subsistencia tiene que ver con la salud física y mental, con el equilibrio, con la solidaridad, con el humor y la adaptabilidad. Eso nos tiene que garantizar el Estado, y no solo el Estado, sino la familia y muchas otras instituciones de nuestra sociedad. ¿Qué necesidades? Tener la alimentación y el abrigo para poder subsistir. ¿Cómo podemos hacerlo? Alimentándonos, procreándonos, descansando, trabajando, es decir, teniendo un empleo para poder subsistir. Y eso tiene que ver con el estar, que es en un entorno vital dentro de una sociedad. Vamos a agarrar otro, por ejemplo, el afecto. Tiene que ver con la autoestima en el ser, con nuestra autoestima, con la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la generosidad, la pasión, la voluntad y el humor. En el ámbito del tener, ¿cómo se desarrolla el afecto? En las amistades, en la pareja, con la familia, con los animales domésticos, con tus perros o mascotas y con tus plantas o jardines. Esa es parte de tener un afecto, ahí donde se desarrolla el afecto. ¿Cómo lo puedo hacer? Acariciando, manifestando mis emociones o expresando mis emociones, compartiendo lo que tengo, mis bienes o mi apoyo moral, cuidando, protegiendo a las personas, cultivando el amor, cultivando las plantas, cultivando las caricias, apreciando, valorando lo que me dan y lo que yo doy. Estar en donde lo puedo desarrollar,
en la privacidad, en mi casa o en la intimidad con mi pareja, en el hogar, en espacios de encuentro social, en las cafeterías, en las escuelas, con los amigos, ahí se desarrolla ese afecto. Entonces, esa dimensión de la subsistencia del afecto, por poner un ejemplo, se tiene que desarrollar en esos 4 ámbitos, en el ser, en el tener, en el hacer y en el estar. Y el Estado nos debe garantizar muchos de esos espacios o entornos para que yo pueda manifestar y desarrollar esa necesidad en esas 4 dimensiones. El entendimiento, conciencia en el ser, la crítica, la receptividad, la curiosidad, el asombro, la disciplina, la intuición, la racionalidad. En el tener, literatura, maestros a través del método, políticas educativas, etcétera. Hacer, ¿cómo lo puedo desarrollar? Así, investigando, educando, estudiando, experimentando, realizando, meditando, interpretando, todo lo que es el entendimiento. ¿En qué ámbitos lo puedo hacer? Ámbitos de interacción formativa en escuelas, universidades, academias, comunidades, en la familia, etcétera, ¿no? El ocio, por poner un ejemplo, tiene que ver con la curiosidad, con la receptividad, la imaginación, la despreocupación, el humor y la tranquilidad. Es decir, no es tirar barra. El ocio es ocupar ese espacio para desarrollar algo creativamente, para la inspiración. ¿Cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, teniendo juegos, espectáculos, fiestas, estando en espacios de calma y tranquilidad. Haciéndolo como divagando, abstrayéndose, soñando, añorando, fantaseando, relajándose, divirtiéndose, jugando. En espacios donde se pueda desarrollar en ámbitos de producción, por ejemplo, en la empresa, en los talleres, en ateneos, espacios de expresión en la libertad. Perdón, en tiempo libre y en ambientes y paisajes, perdón. Es donde nosotros podemos desarrollar. Y así sucesivamente, vamos a avanzar. Los satisfactores pueden clasificarse en violadores. Eso ya no son necesidades, ¿ok? Estos son satisfactores. Las necesidades son las que mencionamos ahorita. Ahora los satisfactores son violadores. Se clasifican en violadores, pseudosatisfactores, inhibidores, singulares y sinérgicos. Lo vamos a analizar rápidamente ellos. Los violadores son elementos que aplicados en un contexto, con el pretexto, perdón, son aplicados con el pretexto de satisfacer alguna determinada necesidad, pero estos no solo aniquilan la posibilidad de satisfacción en un plazo inmediato, o sea, que sea muy rápido, o mediato, que tarde un poco más, sino que imposibilitan la satisfacción de otras necesidades. Es decir, al momento que alguna institución, algún aparato ideológico al servicio del Estado, alguna familia, alguna institución X, alguna estructura, nos impongan o nos manifiesten una forma de satisfacer una necesidad a través de un satisfactor, podría violentar alguna otra necesidad que nosotros pudiéramos desarrollar. Nos puede inhibir otra necesidad. Por ejemplo, el gobierno crea las instituciones como, por ejemplo, el armamentismo, ¿no? Comprar armas o tener armas en nuestro país. Por ejemplo, armas bacteriológicas, armas nucleares, y te lo vende como una necesidad para protegerse, para protegernos de invasiones de otros países, ¿ok? Pero esa situación, por ejemplo, el tener ese tipo de armas o desarrollar armas, supuestamente que nos dan seguridad y protección, puede inhibirnos o imposibilitarnos una satisfacción como por ejemplo la subsistencia. ¿Por qué por la subsistencia? Porque todo el dinero que se está invirtiendo para comprar y fabricar armamentos, armas bacteriológicas, armas nucleares, que cuestan millones o billones de dólares, se descuida la educación, se descuida la salud, se descuidan las obras públicas, el alumbrado, los parques, los jardines, las bibliotecas, se descuida mucho que tiene que ver con la sociedad y con el desarrollo cultural y científico por invertirlo en lo tecnológico, militar y armamentista. O sea que, y se pierde con eso parte de nuestro afecto, se imposibilita, por ejemplo, la libertad y nuestra participación. ¿Por qué nuestra libertad? Porque nos la coartan y ya no somos libres de expresarnos, porque si decimos algo, se puede violentar el derecho del Estado y se puede haber una represión militar. Entonces, todo eso
conlleva ciertas situaciones. Si no, veámoslo ahorita, por ejemplo, Rusia y Ucrania. Rusia, por ejemplo, es un país que tiene mucho armamentismo en cuanto a lo nuclear y lo ha exhibido públicamente en televisión, lo que hacía Putin a través de cómo usar ese tipo de herramientas, todo ese tipo de armas. Quieras o no, genera de alguna manera que te corta la libertad y estás así como tentativamente al margen de esas leyes. Y supuestamente te lo venden como un medio de protección. Entonces, esos son los satisfactores violadores. ¿Por qué? Porque violan otra, otra capacidad de desarrollo, otra necesidad básica, fundamental. Inhiben otras necesidades. Bueno, y así hay más, ¿no? La censura que utilizan en los medios de comunicación supuestamente es para protegernos. Pero ¿qué te prohíben desarrollarte? El entendimiento, tu participación, o sea, la libertad que tienes como ciudadano, el ocio, la identidad o la creación. Y eso los utiliza el Estado. También hay pseudo satisfactores, aquellos que dicen que estimulan una falsa sensación de satisfacción, pero no te satisfacen, son supuestamente satisfactores. Y estos satisfactores son inducidos a través de propaganda, publicidad, y en tanto en televisión y en todos los medios de comunicación. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Sobre la sobreexplotación de los recursos naturales. Es muy importante sacar recursos naturales porque te vamos a dar, va a haber bienestar y seguridad. Mentira, se enriquecen las empresas oligárquicas. Por ejemplo, la prostitución es muy buena que haya, ya te lo van a decir los estructurales formalistas, las estructuras, ¿no? De estructurales funcionalistas, que brindan afecto. ¿Cuál afecto? Las modas, es muy importante la moda. ¿Por qué? Porque te crea identidad, supuestamente te da identidad, pero lo que hace es que estamos enriqueciendo el bolsillo de esas empresas capitalistas que nos están vendiendo moda en telefonía, en computación, en automóviles, en ropa, y nosotros enriqueciendo a las empresas, al sistema neoliberal. Y hay satisfactores inhibidores, el paternalismo, por ejemplo. Son aquellos que por el modo de que satisfacen una necesidad dificultan la posibilidad de satisfacer otra necesidad. Por ejemplo, el paternalismo es un satisfactor. La necesidad que te brinda supuestamente es la protección, pero te inhibe otra capacidad, por ejemplo, otra necesidad como el entendimiento, tu participación, te coarta tu libertad, te coarta tu identidad. Las familias sobreprotectoras igual, supuestamente te brindan protección, pero también te están inhibiendo el afecto, el entendimiento, el ocio, la identidad, la libertad, y así sucesivamente, ¿no? Tenemos el audio autoritaria, la televisión comercial, etcétera. Y están los satisfactores singulares. Estos solamente apuntan a la satisfacción de una sola necesidad. Por ejemplo, el sistema de suministros de alimentos, su función es cubrir la necesidad de la subsistencia de alimentos, de subsistir. No ayudan a cubrir otra necesidad. El sistema de seguros para la protección. El voto lo único que te permite es votar, o sea, tu participación. Los espectáculos deportivos, entretenimiento o el ocio. Y así sucesivamente. Solamente satisfacen una necesidad. Pero están los satisfactores sinérgicos. Estos sí satisfacen, aparte de una necesidad, pueden contribuir o estimular la satisfacción de otras necesidades, como por ejemplo, la lactancia materna, su función principal es la subsistencia, pero también te puede brindar protección, seguridad, afecto, identidad, etcétera, ¿no? Y así hay muchas otras que ya no las voy a mencionar por el tiempo que tenemos, ¿no? Y la matriz de necesidades satisfactorias permite repensar el concepto de pobreza. Y él decía que existen muchas pobrezas y cualquier necesidad humana que no es o que no esté adecuadamente satisfecha de las 10 escalas que vimos ahí de la matriz, si alguna de ellas no está satisfecha, revela una pobreza humana. Es decir, que para que no haya pobreza humana, deben estar las 10 escalas que vimos ahí en las 4 dimensiones del ser, tener, hacer, eh, deben estar cubiertas plenamente para que un país no se sienta o no esté en desventaja ante otros y no sea considerado un país en vías de desarrollo. Pero para lograr todo eso también se necesita cambiar la mentalidad de las personas, salirnos del consumismo. Y cuando nosotros cambiamos de esa perspectiva y elijamos mejor a nuestros gobernantes, pudiéramos ir repensando nuestro desarrollo
económico a la par del crecimiento económico que hay en nuestro país. Usualmente no se dan, las mismas condiciones no se dan. Con esto quiero concluir de que lo que Max Neff propone en pocas palabras es que nosotros entendamos que no solamente es necesario tener conocimiento, sino que también es necesario inmiscuirnos dentro de la realidad para llegar a entender más las cosas en las cuales nosotros nos vamos a ser profesionales. Si tú te vas a dedicar, por ejemplo, en el ámbito de la política, necesitas estar dentro de la política, sí, pero necesitas vivir con la gente que vive en condiciones extremas de pobreza, marginales, para que tú puedas entender, pero tú necesitas dormir, comer lo que ellos comen, hablar como ellos comen, para que puedas sensibilizarte y tú como político puedas decir, sí, ya sé qué es la pobreza, sí se entiende, ya he estado 3 días sin comer, he estado toda una semana con la misma ropa, no hay agua en esta colonia y no me bañé durante una semana, comí solamente una tortilla con sal. Llegar a esos extremos es cuando tú te sensibilizas y puedes decir, entiendo ahora lo que esta gente necesita. Pero si lo ves desde tu oficina, lo ves desde tu casa, que es una mansión, lo ves desde donde te vas con tus automóvil del último modelo, es muy difícil que llegues a entender qué es la pobreza. La puedes saber por haberla leído en un concepto, en un glosario, en un libro, en la universidad, pero no lo has vivido, no lo has entendido, como lo dice Max Weber y Max Neff. Ese es el entendimiento, meterte en la realidad social. Y cuando tú te adentras en la realidad social, puedes sensibilizarte y transformar, hacer cambios a partir de allí. Eso es lo que nos propone Max Neff con esta economía a escala humana, de apoyarnos entre sí, de apoyar la economía local. Y aunque muchos te pueden decir, no, es que la señora de la tiendita pues da muy caro, no da rebaja, pues mejor para hacerle la malora, pues me voy al Oxxo y a otras, no. Ponte a pensar a quién estás enriqueciendo. Entonces, crear ese tipo de conciencia es lo que Max Neff nos está proponiendo con este tipo de propuestas. Si quieren leer más, si quieren investigar más acerca de Max Neff, pueden hacerlo. Hay muchas parte de las entrevistas que yo no les describí y pueden tener un nivel de un poquito más de comprensión de esta teoría y de estos postulados. Bueno, me quedo con ustedes para comentarios finales. Voy a suspender la grabación hasta aquí.